Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios porque su palabra viene y nos renueva, nos transforma, nos viene y nos llena, nos da energía. Y lo mejor de todo es que nos da una sabiduría que tú no tienes idea. Por eso yo te insto, te invito a que vayas a la palabra, que te llenes de ella. ¿Para qué? Para que tus palabras sean llenas de sabiduría. La palabra de Dios nos dice que anhelemos la sabiduría antes que las riquezas. Las riquezas van a venir después. Y damos gracias a Dios por ello, porque el Señor quiere bendecirnos. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado. El Señor no tiene ningún problema contra las riquezas, en contra las bendiciones. Al contrario, quiere bendiciones hasta que sobreabunden, dice la palabra de Dios. Van a ser añadidas en el momento en que estemos listos para recibir cada una de esas bendiciones. Pero por lo pronto, por lo tanto, nosotros tenemos que tener fe. Una fe que mueve montañas. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Lo hemos estado estudiando, hemos estado metiéndonos a lo que es la fe. Y quiero seguir hablando de la fe porque es tan importante la fe. Es uno de los fundamentos, es el cimiento. Yo sé que el cimiento es el Señor. ¿Y qué es la fe? Es creer en el Señor, es creer en Él. Aunque no lo hemos visto, somos bienaventurados, dice la palabra. Porque no lo vimos, pero lo sentimos, lo vemos en la palabra de Dios. Pablo nos viene y nos dice en Corintios que cuando abrimos la palabra de Dios, estamos como a cara descubierto, como un espejo, estamos viendo al Señor y damos gracias a Dios por ello, porque por medio de ello nosotros podemos ser renovados. Y solamente le damos la gloria y honra al Señor, porque Él se merece todo esto, porque nos dejó este manual perfecto, este manual para ser buenos hijos de Dios, buenos discípulos, y eso es lo más importante. Ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hermanos los unos con los otros. Y damos gracias a Dios por ello, porque aprendemos todo. Y esta sabiduría que viene desde lo alto, dice la palabra, puede fluir a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero si tú no vas a la palabra de Dios, pues es difícil que pueda ser usado por el Espíritu Santo para el momento perfecto. Yo te insto, te invito a que vayas y estudies, escudriñes las palabras, la palabra de Dios. Y esta palabra que renueve tu entendimiento. Señor, te damos gracias, Señor, nuevamente. Por un nuevo día, Señor, una nueva mañana. Damos gracias a Dios por este día precioso, como todos los demás. Todos los días tienen que ser preciosos para ti. Y damos gracias a Dios. Gracias porque esta palabra, Señor, que atesoramos en nuestro corazón, viene y hace una rema. Porque la leemos y la leemos y la volvemos a leer. Y nuestra fe va en aumento, porque nos apropiamos de las cosas futuras que vienen a nuestra vida, que aún son invisibles para nosotros. Y creemos con todo nuestro corazón que van a llegar algún día, Señor. Y damos gracias a Dios porque tú eres un caballero, tú siempre estás obrando nuestras vidas, tú estás siempre cuidándonos como a la niña de tus ojos, Señor. Nos cuidas bajo la sombra de tu ala y nos cuidas del enemigo, Señor, y damos gracias a Dios. Señor, que esta palabra, Señor, sea edificación y bendición para cada uno de nosotros y que podamos de nuevo atesorarla en nuestro corazón y que nuestro entendimiento sea renovado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Es un privilegio llevar la palabra de Dios. Me llena mi corazón cuando alguien nos escribe, nos pone un comentario de que esta palabra es de bendición. Y solamente es la palabra de Dios. Nosotros, es nuestro deber enseñar la palabra de Dios. Es tu deber como patriarca del hogar, como sacerdote del hogar, instruir a tus hijos, instruir a tu esposa y llevar esa palabra que es vida. Porque si tú no le llevas esta palabra a alguien más, pues ¿de dónde más la van a escuchar? Dice la misma palabra de Dios, ¿quién les va a hablar si no hay quien les predique? ¿Quién les va a llevar esta palabra que es pan? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esta palabra es la boca de Dios. Le damos gracias a Dios. Recuerda que es una arma de dos filos, ¿verdad? Una espada de dos lenguas. Es la palabra de Dios y tu lengua, y esta palabra se unen.
Y por medio de cuando tú vas y predicas y tú llevas estas buenas nuevas, es la manera en como nosotros vamos a llevar esta palabra y va a separar el alma y el espíritu. Lo va a cortar. Dice que es más cortante que una arma de 2 filos, de 2 lenguas. Damos gracias a Dios. Esta palabra viene y nos empieza a llenar, nos exhorta. Y damos gracias a Dios por toda la revelación que en ella viene. Y he titulado este mensaje Arraigados y cimentados en el Señor. Y me preguntaba a mi hijo qué significaba arraigados y cimentados y le empecé a explicar. Y me emocioné tanto cuando le estaba explicando que casi me soltaba llorando con solo explicarle el título de la enseñanza, porque él lo empezó a leer y no le entendió. Las palabras pues no son aptas para un pequeño, ¿verdad? Pero arraigados. Arraigado es que tú estás como un árbol, ¿verdad? Recuerda que somos una semilla plantada. Y nosotros por medio de la palabra de Dios empezamos a regar. Pero al final de cuentas Dios da el crecimiento, dice la palabra de Dios. A Él le damos toda la gloria y toda la honra porque el crecimiento nos lo va a dar Él a través de esta palabra preciosa. Y nuestras raíces empiezan a crecer. Y cuando el enemigo viene a tratar de arrancarnos de esta tierra fértil, porque dice la palabra de Dios que estamos plantados en ríos de agua viva. Esta palabra son ríos de agua viva y somos plantados ahí y nuestras raíces empiezan a crecer y a crecer y a crecer y luego empezamos a dar un fruto precioso que yo quiero tomar de ese fruto, de que tú das y damos gracias a Dios y el enemigo no nos puede arrancar de ahí. Y luego cimentados, estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús y de ahí nadie nos va a mover. La palabra de Dios dice que si tú estás cimentado en arena, tu casa va a ser derrumbada en la primera prueba que venga a tu vida. Pero si Cristo Jesús es tu fundamento, un sólido fundamento, no te va a mover ni tormenta, ni ríos, ni trombas, ni huracanes. ¿Por qué? Porque tú inmediatamente doblas rodilla y oras al Señor. Él es tu roca, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y damos gracias a Dios. Entonces, arraigados y cimentados en el Señor. ¿Y el Señor qué es? Es amor. Entonces, prácticamente nosotros estamos amando al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y por medio de ello nosotros nos llenamos más y más de Él y vamos caminando. Y cuando venga esa tentación, como te decía, no va a pasar nada. No caes. Y Pablo viene y nos instruye, nos muestra algo precioso en 1 de Tesalonicenses 1:1. Vamos a partir de ahí, vamos a hablar de ello. Y es Pablo hablándole a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, está hablándoles. Y lo mejor de todo es que está agradeciendo a Dios primeramente por los tesalonicenses. Y no le está agradeciendo a los tesalonicenses por la obra que ellos están haciendo, sino es Dios primero, que está haciendo la obra de gracia en sus vidas. Y es Pablo, Silvano y Timoteo que son los que están encargados de enseñar esta palabra, fueron los que llevaron esta palabra a los tesalonicenses y había muchas cosas en Tesalónica en ese tiempo. Pablo dice la palabra de Dios que llega y se detiene en esta comunidad y les predica de Cristo, les predica de cómo el Señor es el Salvador, de cómo Él dio su vida por ti y por mí. Y empieza a hablarles y explicarles. Y aunque no escucharon mucho tiempo, ¿por qué? Porque hubo una revuelta, un alboroto en esa ciudad. Estaba Pablo tratando de enseñarles lo más que pudiera y confirmarlos en la fe, que es Cristo Jesús. Él estaba tratando de enseñarles y cuando sucedió todo esto, pues Pablo tuvo que irse de Tesalónica, pero fue tan poco el tiempo que estuvo ahí que estaba preocupado Pablo por ellos, estaba preocupadísimo porque no sabía si en esas 3 semanas que estuvo ahí fue suficiente para establecer un fundamento. Era algo que lo traía y era tremendo lo que hizo Pablo, Silvano y Timoteo, porque a pesar de todo lo que pasó,
estos hermanos se enamoraron de Dios y Pablo estaba asombrado cuando recibió las noticias de todo lo que sucedió en Tesalónica. Pablo, te digo, estaba angustiado, su corazón estaba sensible, estaba triste porque no sabía qué había pasado, si habían perseverado en la fe. Y el reporte, como te digo, que recibe impacta a Pablo de tal manera que tres cosas podemos aprender de esto. Tres cosas que Pablo empieza a exhortar y empieza a hablar y empieza a mostrarnos lo que sucedió. Y vayamos a la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, yo quiero que antes de que abras tu Biblia, antes de que abras esa palabra preciosa, abras tu corazón. Abras tu mente, que el Señor te empiece a mostrar y a revelar lo precioso, lo hermoso que es Él, para que tú puedas atesorar esta palabra en tu corazón. Acompáñame ya a 1 Tesalonicenses 1:2. Y vamos a partir de ahí. Pablo nos dice y nos muestra, dice, damos gracias a Dios. Fíjate lo que dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Entonces Pablo empieza a darnos estas características de lo que sucedió en Tesalónica, en los tesalonicenses, en cada uno de ellos, de los que dieron su vida a Cristo. Y mira lo que dice, por vuestra obra de vuestra fe, dice la palabra de Dios, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque podemos analizar estas tres cosas. Vamos a empezar a escudriñarlas. Vamos a empezar a analizarlas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Y solamente Pablo estaba tratando de obrar. Y vamos a ver cómo la obra de la fe de ellos, cómo el trabajo del amor y cómo la firmeza en la esperanza. Esa es la bendita esperanza que tenemos. Y vamos a ver cuál es esa bendita esperanza de la cual nos habla Pablo más adelante en 1 Tesalonicenses 4. Y vamos a ver cómo es por medio del Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios. Y Pablo viene y nos insta. Y vamos a hablar primero el punto número 1, o lo vamos a desglosar como la obra de vuestra fe. Y hemos visto cómo la fe es importante en nosotros, cómo esta enseñanza nos puede empezar a mostrar ciertas cosas, cómo por medio de la fe obtenemos la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Creemos que Él resucitó de los muertos, que Dios lo levantó con su poder. Y damos gracias a Dios. Vemos que este resultado, ¿verdad? No es por medio de obras. Hemos visto ya varias veces que hay 0 obras que nosotros podamos hacer que nos den la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer. Solamente el más grande y precioso sacrificio de este Cordero precioso que es Cristo Jesús. Es la única manera que nosotros, podemos obtener la salvación. No hay obras. Pero hay algo diferente, que cuando tú eres salvo, auténticamente eres salvo, has nacido de nuevo, empiezas a producir obras. Es totalmente diferente a que por obras seas salvo. Dos cosas totalmente diferentes. Y vamos a Efesios 2:8 y vamos a ver ahí lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que no hay nada. Dice, pues no de vosotros, dice la palabra de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Es un don de Dios, es un regalo inmerecido que Dios nos dio. Es la gracia de Dios. Dice, no por obras, el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que no hay nada, no puedes, te ganaste $1,000,000, bueno, le voy a dar el $1,000,000 a la iglesia para pagar por todo lo que hice en mi pasado. El Señor ya pagó por ti y por mí. Cuando el Señor se sacrificó por ti y por mí, no nomás se sacrificó por los que estaban en ese momento, lo hizo pensando en nosotros.
Y damos gracias a Dios. Mira lo que dice a continuación, el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y damos gracias a Dios. Él pensó en ti y en mí. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que en este momento estuviéramos escuchando la palabra de Dios. Para que en este momento estuviéramos hablando y siendo testigos de Jesús. Hablando de su amor, de cómo Él nos transformó y de cómo Él se entregó a sí mismo. Y damos gracias a Dios. Verdaderamente, cuando tú eres salvo, algo sucede en ti. Algo te inspira a hacer lo bueno. Eres bondadoso. Y la verdad es que cuando tú eres bondadoso, cuando tú estás buscando, ¿verdad?, lo bueno. Esa es la palabra de Dios en Gálatas 5:22. Que el fruto del Espíritu empieza a crecer en ti. Cuando tú eres transformado, cuando tú eres nacido de nuevo, un fruto empieza a crecer de ti, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Y cuando tú eres benigno, no significa que eres bueno. Benignidad significa que cuando alguien te hace daño, tú no le vas a regresar de la misma manera o algo peor. Tú le vas a regresar algo mejor. En el buen sentido, algo perfecto, algo de lo más precioso de ti, tú le vas a regresar. Por eso el Señor dice que le demos la otra mejilla. Si alguien te dañó, pues dale la otra mejilla. Eso es lo que el Señor quiere, que seas benigno, que seas bueno. No de que, es que yo soy bueno porque le di dinero. No. Si alguien te dañó, tú le vas a amar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nos amemos los unos a los otros. Y lo vamos a ver más adelante lo que dice la palabra. La verdad es que tú quieres hacer el bien a todos los demás. Algo empieza a crecer dentro de ti, que tú quieres agradar a Dios desde lo más profundo de tu corazón, con tus acciones, con todo lo que tú haces. Desde que te levantas, tú te pones en acción de gracias al Señor. Tú te arrodillas, tú oras al Señor. Tómate el tiempo de orar con el Señor. Dedícale el tiempo que Él se merece para que tú seas bendecido, seas prosperado, que estés guardado. Ora por tu familia todas las mañanas, todas las noches. Ve con tus hijos, ora con ellos, para que ellos vean cómo el Señor obra a través de ti y ellos empiecen a amar más a Dios, porque ¿cómo vas a evangelizar a tus hijos si tú andas en la parranda, si tú andas gritando, si tú andas insultando, si tú andas haciendo miles de cosas que no agradan a Dios? Ellos van a decir, bueno, es que pues, si mi papá hace eso, yo lo voy a hacer. Es como los que fuman. Es que mi papá fumaba, pues ¿por qué yo no? Es que mi papá toma, pues ¿por qué yo no? Si mi papá dice malas palabras, ¿por qué yo no? Si mi papá es mujeriego, si mi mamá es chismosa, si mi mamá anda viendo cosas que no son de agrado a Dios, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ellos ven el ejemplo. Y solamente la palabra de Dios es la que te va a dar sabiduría para instruir a tus hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, si se llega a apartar de los caminos de Dios, si se llega a salir del camino de rectitud, va a regresar. Esa es una promesa que Dios tiene para ti y para mí. Y por eso la palabra de Dios, cuando tú la estudias, cuando tú la analizas, cuando tú la empiezas a filtrar, por medio del Espíritu Santo que te trae revelación, es la única manera que tú vas a obtener la sabiduría de Dios. Que tú puedas hablar con denuedo en la palabra de Dios, que tú la estudies, que tú la memorices, que te aprendas 1 o 2 versículos todos los días. Algo sucede en tu vida. Y tú terminas deseando lo que Dios desea a final de cuentas. Dios desea que tú hagas cosas, que te esfuerces y que seas valiente, que no caigas y desmayes, dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando tú empiezas a hacer todas esas cosas, empiezas a desear la voluntad de Dios, empiezas a hacer la voluntad de Dios. Mejores palabras. En realidad empiezas a cuidar de otros y Dios quiere, porque Dios es amor, dice la palabra de Dios. Dios es amor. Y por lo tanto quiere lo mejor para ti y para mí.
Y cuando empezamos a hacer esas cosas, cuando empiezas a desear lo que Dios quiere, lo que Dios desea para tu vida, empiezas tú a entender el propósito de Dios para tu vida. Empiezas tú a entender por qué Dios te trajo en este preciso momento, en este tiempo. Yo nací en 1981 y solamente digo, Señor, ¿por qué me trajiste en este tiempo? ¿Por qué exactamente en este tiempo? Bueno, para conocer a mi esposa, para tener estos hijos preciosos, para instruirlos en el camino de Dios. Y lo mejor de todo es que trabajo para el Señor, llevo la palabra de Dios y yo sé. Una vez me hicieron una pregunta, ¿no te gustaría poner un negocio? Y digo, la verdad es que no. La verdad es que amo trabajar para el Señor. Y ese es el negocio perfecto. Tengo el patrón perfecto. Si lo pones en ese nivel, ¿verdad? Él es mi papá. Él es mi padre. Él es mi proveedor. Él es mi sustentador. Él es el que me guía. Él es mi blanco de perfección. Él es el que me lleva a todas partes. Y cuando tengo problemas, solamente oro al Señor. Y créeme que el Señor está inclinando su oído. Y por lo regular responde inmediatamente. Yo amo al Señor con todo mi corazón. Lo amo con todo mi corazón y yo le voy a servir hasta que el Señor venga o me lleve. Y la verdad es que preferiría yo que viniera pronto. Porque el mundo está patas para arriba. Y nosotros podemos llevar la palabra de Dios, pero el enemigo se está tratando de volcar. En contra inclusive de la iglesia, lo hemos visto, y la gran apostasía viene y se está tratando de llevar a todos los que puede. Y apostasía significa que hemos dejado de creer en la palabra, que hemos dejado de creer en la verdad, que hemos puesto nuestros ojos en otras cosas que no es la palabra de Dios, que no están nuestros ojos puestos en Jesús. Eso significa apostasía, que nos hemos apartado del camino de verdad, porque solamente hay un camino, es Cristo Jesús. Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. No hay un medio, no hay otra manera, solamente por medio de Jesús. Y la verdad es que los hermanos, como vemos aquí en Tesalónica, creyeron en la palabra de Dios, en la palabra que predicó Pablo en ese tiempo. Para ellos fue algo que abrió su corazón. Y ellos pudieron recibir a Jesús de una manera que fueron transformados. Y en 3 semanas sus vidas fueron cambiadas por medio de la palabra de Dios que Pablo les predicó. Yo fui a la iglesia por muchos años. Y la verdad es que yo me cerré completamente a la palabra de Dios. Y no la recibí como yo la debía haber recibido. Y la verdad es que me arrepiento completamente de mis decisiones pasadas. Y como siempre, cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos en Jesús, nuestras decisiones son aquí nada más. No es lo que Dios quiere para tu vida, y empezamos a tomar decisiones muchas de las veces incorrectas. Hay veces que sí vas a tomar una decisión correcta por medio de que tus padres te dijeron, ya sabes que yo ya pasé por todo esto, pero es una decisión de inteligencia, no es de sabiduría que viene por medio de Dios. Yo me arrepiento, pero a la vez le agradezco a Dios porque pude aprender ciertas cosas. Como te digo, mi esposa está conmigo, la amo con todo mi corazón. Tengo estos hijos preciosos que me aman, que yo los amo con todo mi corazón. Otra vez mi hijo nos dijo a mi esposa y a mí, papi, me encanta mi familia, somos muy felices, es una familia muy feliz, me dijo. Y Rocío y yo estábamos contentos, estamos felices porque a pesar de que nos enojamos con ellos, muchas de las veces vemos siempre lo malo y lo malo. Pero cuando Dios está contigo, lo malo pasa a segundo término y siempre reina el amor, siempre reina lo bueno. Siempre estamos avanzando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y damos gracias a Dios. Y vemos la palabra de Dios que la fe conectó a los tesalonicenses con Dios. Y solamente en ellos surgió un compromiso
de hacer la obra de Dios, hacer la obra que Jesús hizo y continuar esa obra de predicar el Evangelio, de predicar la palabra de Dios y abrir una iglesia. Ellos empezaron a crecer y la verdad es que vemos tantas cosas que sucedieron en la iglesia y la palabra de Dios viene y nos ayuda, ¿verdad? Hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, hay diferentes operaciones dentro de la iglesia y la verdad es que necesita mucha ayuda. Necesitamos ayuda para llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a Dios por la tecnología que nos permite hacerlo. Pero el momento que el Señor nos mande a hacer otra cosa diferente, el Señor yo sé que nos va a dotar de todas las herramientas para hacerlo. Gente económicamente nos va a bendecir, yo lo sé y estoy agradecido con el Señor. Y todo en su debido tiempo. No nada más va a ser así, oh ya sabes que ya me voy. Solamente escuchando la voz del Señor. En ese momento nosotros nos damos cuenta. Vemos a los tesalonicenses que tenían una fe auténtica, que creían en el Señor y se apropiaron de esta obra. Ellos la atesoraron en su corazón y para esto pues está la respuesta de ellos, que Pablo se asombró por su fe, por todo lo que hicieron, por haber creído y estaban comprometidos en la visión de Dios, en lo que Dios tenía para ellos. Y muchas de las veces tú vas a una iglesia y si tú entras a su visión, muchos pues es llevar el Evangelio a todas las naciones. Mateo 28, 19, ¿verdad? Esa es nuestra visión. Hacer discípulos a todas las naciones. Y la verdad es que para mí el número no importa de la congregación. Lo que a mí me importa es que tú aprendas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú la atesores en tu corazón, instruyas a tu familia y luego a tus padres, a tus hermanos y empecemos nosotros a propagar el Evangelio. Eso es lo más importante, ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. El Señor Jesús viene y nos dice que hagamos esas cosas. Ese es el grande mandamiento, es la gran comisión que el Señor nos dejó. Solamente yo te invito a que te hagas parte de esta visión, que tú digas, yo quiero enseñar. Y muchos he escuchado que dicen, es que yo no soy un predicador. Pero la verdad es que tú eres el rebaño, tú eres el pastor de tu hogar. Porque tú diriges a tus hijos, tú le enseñas a tu esposa. Tú amas a tu esposa, ¿verdad? Como tú solo te amas. Lo dice Corintios. Si tú amas a tu esposa, te amas a ti mismo. Amas a tus hijos, los instruyes. Y la verdad es que el propósito de Dios para tu vida, tú tienes que empezar a ver la visión que Dios tiene para ti. Si no le has preguntado a Dios cuál es el propósito, yo creo que es el tiempo perfecto para que le preguntes a Dios, pues Señor, ¿qué propósito tienes para mi vida? ¿Acaso es ir a la iglesia y sentarme todos los domingos ahí en el servicio? ¿Aprender? ¿Pero qué pasa después de que aprendiste algo? ¿A quién se lo vas a dar? ¿A quién se lo vas a llevar? A lo mejor saliste del servicio y ¿de qué se trató? No me acuerdo. Se trató y ¿te acuerdas del chiste que contó el pastor? Y es todo. Pero no te acuerdas. ¿Por qué? Porque estás en otro lado, estás en otro mundo, simplemente estás en otro lado. Y la verdad es que el Señor nos insta a que trabajemos, a que estemos sirviéndole en todo momento, a que nosotros hagamos la obra del Señor. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué tal si se invierten las cosas? Y los obreros somos muchos para facilitar el trabajo. ¿No te has puesto a pensar de esa manera? Es una buena noticia que el Señor tiene el día de hoy para ti. Que si tú empiezas a trabajar, instruyes a tus hijos, y ellos les nace el corazón de ir a enseñar a otros niños y empezarles a hablar de Jesús, cuánto Jesús los ama. Y la verdad es que haciendo esas cosas podemos alcanzar más. Hemos sido llamados a participar en esta obra especial del Señor. Y la verdad es que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Recuerda que el Señor está escogiendo, estos obreros, estos siervos mansos y humildes que vayan y lleven la palabra de Dios. Créeme, te lo digo con todo mi corazón.
Es un honor servirle a Dios. Es un placer. Llena mi corazón cuando yo me siento a la mesa con mis hijos y hablamos de Dios. Cuando tenemos invitados a la mesa y hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso Dios nos predestinó para hacer la buena obra de Dios. Amén. Sabes que Dios es tu dueño, le perteneces a Dios. ¿Por qué? Porque tú te has entregado a Dios en todo. Él es tu guía. Recuerda que nosotros pasamos por un proceso de entrenamiento. Vas a la escuelita dominical y te empiezas a aprender las historias de la Biblia. Te empiezan a enseñar de Noé, lo primerito es Adán y Eva y la serpiente, ¿verdad? Son las historias que nos empiezan a contar. Nos empiezan a contar de Noé. Nos empiezan a contar de Josué, de José obviamente, de Moisés, de Abraham, de Abel, de Caín, de David y Goliat, de Salomón. Nos empiezan a contar todas esas historias. Y empezamos nosotros a guardarlas en nuestro corazón. Y cuando llega el momento, lo tenemos que ver como un entrenamiento para nuestras vidas, un entrenamiento que prepara nuestra mente y nuestro corazón para el momento exacto en el cual nosotros podamos dar una historia a nuestros hijos. O que digas tú, ¿sabes qué quiero enseñar en la escuelita dominical? Pues ya te sabes todas esas historias. Y empezamos a ver todo esto y es una tarea que es sensible, que es perfecta. Y solamente por medio de Dios vamos a obtener ese conocimiento, vamos a desarrollar destreza, vamos a tener esas habilidades que el Señor nos va a ir equipando y nos va a ir dando para que nosotros llevemos la obra del Señor. Una persona que es callada muy difícilmente puede llevar la palabra de Dios. Y estás viendo un ejemplo de esa persona aquí en mí. Yo era una persona que era seria, era una persona que era callada, tenía que ser era analítico. Cuando llegaba a una reunión, yo me quedaba callado, no hablaba mucho. Solamente con gente de confianza era con los cuales ya podía yo entablar una conversación. Pero el Señor es tan hermoso, tan precioso, que no me iba a aventar así nomás con que ya, Javes, vete a predicar. No, me preparó, me transformó. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Viene y te transforma, renueva tu mente. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Viene y renueva nuestra mente. ¿Para qué? Para irnos preparando para el momento en el cual vamos a llevar la palabra de Dios. Nos dota con todas estas habilidades y destrezas. Quisiera cantar. A lo mejor el Señor me da esa habilidad más adelante. He escuchado testimonios de personas que de repente ya empezaron a cantar. Y esa es la manera en cómo el Señor los usa, cantando y ministrando. Y la verdad es que solamente el Señor sabe. Yo sé que si le pido, a lo mejor Él me lo va a dar si está en su voluntad. Pero la verdad, Pablo nos muestra lo agradecido que está con los tesalonicenses por su fe. Porque ellos decidieron tomar la obra del Señor. Lo que dejó Pablo en esas 3 semanas que estuvo ahí, ellos lo tomaron, se apropiaron de ello y lo pusieron en práctica y empezaron a hacer algo que tú no te imaginas. Solamente en 3 semanas. Y te ponía el ejemplo, yo toda mi vida cristiano, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo no había recibido a Jesús en mi corazón, creyéndolo en mi corazón. Yo solamente lo confesé, pero no lo creí en mi corazón cuando era niño. Tuvo que el Señor moldearme y pasarme por ciertos procesos y mostrarme el amor de cuánto Él me ama y cuánto Él anhela estar conmigo para yo poder abrir mi corazón y escucharlo y recibirle. Después, como te digo, pasé por esas cosas tantos años y ellos en 3 semanas hicieron eso. La verdad es que el Señor tiene tantas cosas para ti y para mí. Cuando nosotros decidimos apropiarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a voltear nuestros ojos a Jesús, como dice la palabra, nuestros ojos puestos en Jesús, que es el blanco de perfección. No te estoy diciendo que somos perfectos, pero vamos a ser perfectos.
Filipenses 1:6. La obra que el Señor empezó en ti y en mí va a ser perfeccionada hasta el día del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Tú y yo vamos a ser perfectos cuando Él venga y tengamos un cuerpo glorificado. Y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver la próxima semana. Cómo el Señor, en la esperanza, en esa bendita esperanza que tenemos, de que vamos a estar con Él, de que hay una morada para ti y para mí. Esa casa preciosa, que si tú la empiezas a dimensionar, te quedarías corto con todo lo que el Señor tiene preparado para ti. Y para mí, obviamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú lo confiesas con tu boca, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y crees en tu corazón, firmemente crees. No solamente es decirlo, sino creerlo. Serás salvo, dice la palabra de Dios. Y la verdad es que el Señor es tan hermoso y tan precioso que está tocando en este momento tu corazón. Y Él quiere que tú lo recibas y que su amor te conquiste de tal manera. No te estoy diciendo que tus problemas se van a solucionar, que tus problemas se van a ir. Pero te estoy diciendo que Jesús va a estar contigo. Que el Consolador, el Espíritu Santo va a estar contigo, porque dice la palabra de Dios que somos sellados. Y en ese momento nos hacemos templo del Espíritu Santo, y eso es lo más hermoso de todo. Que te empiezas a ser sensible, eres transformado, eres diferente. Y damos gracias a Dios. Vamos a terminar la próxima semana con los otros 2 puntos. Vamos a ver el amor que Dios produce en ti y en mí. Un amor precioso. Y vamos a ver esa esperanza en la cual los tesalonicenses creyeron. Y tú y yo deberíamos estar creyendo completamente, ciegamente. Porque es la fe. Tenemos una fe de que Jesús va a venir. Estamos con esa certeza. Es una certeza de que Jesús va a venir en un tiempo futuro. Es una convicción de algo que no se ve. Pero lo vamos a ver. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres hermoso, eres precioso, Señor. No dejo de agradecerte, Señor. Me quedo corto cada vez que te agradezco, Señor. Cuidas de mi familia, cuidas de mí, cuidas de mi hermano, de mis padres, Señor. De cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe, Señor. Tú estás siempre obrando. Entiendo, Señor, que hay veces no entendemos tu voluntad y por qué suceden las cosas. Pero podemos entender que tú estás detrás de todo esto porque tu soberanía es perfecta, Señor. Tú estás en control de todas las cosas. Y detrás de algo que se vea muy malo, Señor, tú estás obrando, estás transformando vidas. Aún así, aunque se vea malo, aunque sea lo peor, tú estás ahí, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has implantado en nosotros el hacer como el querer, Señor. Porque tú sigues obrando nuestras vidas, el querer como el hacer, perdón. Porque tú estás obrando nuestras vidas, Señor, de tal manera que nosotros te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y queremos servirte en espíritu y en verdad, Señor. Adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Porque tú nos has mandado a adorarte y no temerte, Señor. Porque tú quieres que te adoremos en todo tiempo, Señor. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra. A no tener miedo, Señor, a la situación. A no avergonzarnos del Evangelio y poder nosotros tener ese dominio propio, Señor. Porque tú nos das poder. Y con tu amor, Señor, poder nosotros transformar vidas, Señor, hablando de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque se hace rema en nuestro corazón y nuestra fe va creciendo día con día y podemos nosotros ser transformados y renovados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.